¿De verdad que no sienten nada? ¿O simplemente no saben sentir de una manera sana? Porque muchas veces creemos que estamos delante de una persona fría, de alguien incapaz de amar, de alguien que no siente, que no se implica, que no conecta, que no se entrega. Pero la realidad muchas veces no es esa. La realidad es que hay personas que sí sienten y sienten mucho. Lo que ocurre es que están tan desconectadas de sí mismas, tan acostumbradas a protegerse, tan entrenadas para sobrevivir emocionalmente, que cuando aparece un vínculo real no saben sostenerlo. Y ahí es donde empieza el dolor, porque quien está al otro lado lo nota. Nota que algo existe, nota que algo se mueve, nota que todo es mentira, pero también nota que esa persona se bloquea, se aleja, se enfría, desaparece, evita, posterga, confunde. Y entonces llega la gran trampa. Te quedas intentando entender a alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo. Y eso desgasta muchísimo. No siempre son personas que no sienten. Hay una frase que se dice mucho. Es que no sienten nada. Y no siempre es verdad. A veces no estamos delante de una persona que no siente. Estamos delante de una persona que ha aprendido a cerrar tanto su mundo emocional que ya no sabe cómo entrar en él. Y claro, desde fuera parece frialdad, pero por dentro puede haber miedos, confusión, bloqueo, culpa, apego, ansiedad, necesidad de control, incapacidad de mostrarse vulnerable. Hay personas que han confundido durante años la fortaleza con la desconexión. Creen que ser fuerte es no necesitar a nadie. Creen que estar bien es no mostrar debilidad. Creen que abrirse es perder poder. Creen que sentir demasiado es peligroso. Y así pasan los años. Hasta que un día aparece alguien o aparece una situación que les toca de verdad y entonces se activa todo. Pero como no saben gestionar lo que sienten, en vez de acercarse, se alejan. En vez de hablar, callan. En vez de sostener, huyen. En vez de amar, se protegen. Y eso, visto desde fuera, parece indiferencia. Pero muchas veces no es indiferencia, es un sistema interno completamente bloqueado. El problema no es solo lo que sienten, sino lo que hacen con lo que sienten. Y aquí está el punto importante. No basta con que alguien sienta. Eso hay que decirlo claro, porque muchas veces una persona puede sentir, sí, pero si no sabe actuar con coherencia, si no sabe comunicar, si no sabe responsabilizarse, si no sabe sostener el vínculo, entonces lo que el otro vive no es amor. Vive incertidumbre, vive caos, vive una especie de promesa vacía, vive señales mezcladas, vive una montaña rusa emocional. Y eso rompe por dentro. Porque una cosa es que alguien tenga heridas y otra muy distinta es que tú acabes pagando el precio de esas heridas. Esto es muy importante. Entender a alguien no significa justificarlo todo. Comprender que una persona está desconectada de sí misma no obliga a nadie a quedarse atrapado en su confusión. Porque si una persona siente mucho pero actúa mal, el dolor que genera
sigue siendo real. Y aquí muchas personas se quedan enganchadas. Yo sé que siente, yo sé que le importo, yo sé que no le soy indiferente. Puede ser, pero la pregunta correcta no es solo esa. La pregunta correcta es saber si sientes tu paz o te está rompiendo. Porque si lo que recibes es silencio, ambigüedad, distancia, incoherencia o migajas emocionales, entonces no importa tanto lo que siente por dentro, importa lo que hace contigo por fuera. Hay personas que cuando algo les toca de verdad se asustan, no porque tú seas el problema, sino porque sentir de verdad les obliga a verse y eso da miedo. Da miedo porque sienten que pierden el control. Da miedo porque tendrían que reconocer necesidades. Da miedo porque tendrían que implicarse. Da miedo porque tendrían que dejar de esconderse detrás de una máscara de autosuficiencia. Hay gente que sabe moverse muy bien en vínculos superficiales, en conversaciones sueltas, en acercamientos cómodos, en relaciones sin profundidad real. Pero cuando aparece algo que les despierta de verdad, ahí se descolocan y hacen lo mejor que saben hacer, retroceder. Se vuelven más fríos, más ambiguos, más confusos, más evasivos, porque no están sosteniendo el vínculo, están intentando apagar lo que ese vínculo les mueve. Y quien está al otro lado, si no lo entiende, entra en un bucle terrible. Empieza a pensar, igual no valgo, igual me lo imaginé, igual no fui suficiente, igual no le importé nada. Y muchas veces no va por ahí. Va de que esa persona no sabe convivir con lo que siente cuando algo le importa de verdad. Desde una mirada más profunda, aquí el ego tiene un papel enorme, porque el ego siempre quiere proteger la imagen, controlar el terreno, evitar el dolor, evitar quedar expuesto. El ego prefiere perder una conexión real antes que sentirse vulnerable. Prefiere parecer distante antes que reconocer que algo le removió. Prefiere callar antes que decir esto me importa, esto me descoloca, tengo miedo, y entonces crea una armadura de silencio, de frialdad, de ambigüedad, de aparente calma, de aparente desinterés, pero debajo de muchas armaduras no hay paz. Hay miedo, miedo a sentir, miedo a depender, miedo a necesitar, miedo a perder, miedo a amar sin garantías. Y claro, cuando una persona vive desde ahí, no construye vínculos sanos, construye defensas. Y las defensas nunca abrazan, solo separan. Ahora bien, quien se vincula con una persona así también tiene que mirar algo dentro de sí, porque muchas veces cuando te cruzas con alguien emocionalmente bloqueado, puedes caer en la trampa de querer salvarlo, entenderlo, esperarlo, sostenerlo, justificarlo. Y entonces conviertes su bloqueo en tu misión. Empiezas a pensar, si tengo paciencia, se abrirá. Si le doy amor, cambiará. Si entiende que estoy aquí, se tranquilizará.
Si no presiono, acabará racionando. Y a veces sí, pero muchas otras no. Porque nadie cambia de verdad porque otro le ame suficiente. Una persona cambia cuando decide mirarse, cuando reconoce su patrón, cuando deja de huir de sí misma, cuando asume el coste de vivir desconectada. Y si eso nunca ocurre, tú no puedes desgastarte años intentando tocar una puerta que la otra persona mantiene cerrada desde dentro. Y eso hay que decirlo sin adornos. El amor no puede hacer el trabajo interno que el otro no quiere hacer. Y aquí muchísimas personas se rompen porque confunden profundidad con destino. Como sienten que ahí había algo fuerte, creen que eso significa que hay que aguantar. Y no, a veces hubo profundidad, sí, pero no disponibilidad. Y eso cambia todo. Esto es clave. Una persona puede sentirte, extrañarte, pensarte, desearte, buscarte por momentos, tener miedo de perderte, incluso compararte con otras personas y saber que contigo había algo especial y aún así no saber amar bien. No saber amar bien significa no ser claro, no ser estable, no ser responsable, no sostener con hechos, no cuidar el vínculo, no hablar desde la verdad, no actuar con madurez. Entonces sí, puedes sentir, pero tú no puedes construir una relación sana solo con la posibilidad de lo que esa persona siente, porque una relación se construye con presencia, con coherencia, con verdad y responsabilidad emocional, no con intuiciones, con migajas, con silencios que tú interpretas, no con momentos bonitos aislados. Hay que salir del autoengaño, porque muchas veces el alma sabe que hay algo, pero también sabe cuando eso no está siendo vivido desde la conciencia. Y ahí toca elegir, no elegir si el otro siente o no, elegir si tú mereces quedarte en un lugar donde sentir del otro no se produce en paz para ti. Esto quizás es de lo más duro, porque no siempre duele solo cuando no hay nada. Hay veces que duele mucho cuando sabes que sí hubo algo, cuando intuías conexión, cuando notabas verdad, cuando sabías que no eras indiferente, cuando sentías que el vínculo tenía alma y aún así no se pudo sostener. Eso rompe muchísimo porque no puedes cerrar fácil. Te quedas pensando, si había algo, ¿por qué no pudo ser? Si sí sentía, ¿por qué se alejó? Si sí le importaba, ¿por qué no actuó? Y la respuesta muchas veces es esta, porque sentir no siempre equivale a estar preparado. Y eso es durísimo, pero real. Hay personas que llegan a tu vida para mostrarte una verdad emocional, pero no para caminarla contigo. No porque tú no valgas, no porque tú no seas suficiente, sino porque el otro no tiene la estructura interna para habitar eso que despertó. Y entender eso no quita todo el dolor, pero sí te devuelve dignidad, porque deja de parecer que te faltó algo a ti y empiezas a ver que el límite muchas veces estaba en la capacidad emocional del otro. Llega un momento en el que seguir analizando al otro ya no te salva, porque puedes pensar meses, años, intentando descifrar sus heridas, sus silencios, sus contradicciones, sus idas y venidas. Y mientras haces eso, te pierdes a ti. Te pierdes intentando comprender por qué no hizo lo que sentía,
Pero la pregunta que te cambia la vida es otra. ¿Qué estás haciendo tú quedándote tanto tiempo en un lugar que no te da paz? Ahí empieza la verdadera vuelta a casa. Volver a ti no significa negar lo que viviste, no significa fingir que no dolió, no significa decir me da igual. Volver a ti significa dejar de perseguir respuestas que no dependen de ti, dejar de hacerte pequeña para sostener lo imposible, dejar de justificar la incoherencia, dejar de romantizar el bloqueo ajeno, dejar de vivir pendiente de quien no sabe estar y empiezas a elegir lo que sí te sostiene, tu verdad, tu centro, tu dignidad, tu paz, tu proyecto, tu vida, porque nadie debería perderse intentando que otra persona se encuentre. Y así que no siempre es que no sientan. A veces sienten muchísimo, pero viven huyendo de sentir, huyendo de mirarse, huyendo de reconocer lo que les pasa, huyendo de amar de una manera que les obliga a soltar el control. Pero escucha esto bien, que alguien no sepa sostener lo que siente no significa que tú tengas que romperte esperando. Tú no has venido a esta vida a mendigar claridad, no has venido a traducir silencios, no has venido a justificar ausencias, no has venido a quedarte suspendida en lo que podría ser, has venido a vivir desde la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero libera. Y a veces la verdad es esta. Sí, había algo. Sí, quizás sentía. Sí, quizás le importaste, pero no supo estar. No supo amar. No supo sostener. No supo elegir desde el corazón. Y eso no define tu valor, define su nivel de conciencia, su nivel de madurez, su capacidad real de vincularse. Cuando entiendes eso, dejas de perseguir lo que te hiere y empiezas a proteger lo que eres. Si alguna vez sentiste que alguien parecía frío, pero en realidad estaba completamente desconectado de sí mismo, déjamelo en comentarios. Me encantará leerte y saber qué reflexión te deja este capítulo. Y muy importante, escúchalo cada noche como una nueva semilla en tu interior hasta que esta verdad sustituya al viejo patrón. Y nunca olvides que cuando el ego grita, tu alma siempre te susurra.